para todos los que nos escuchan y los que nos sintonizan. Gracias por la, digamos, por el interés y por el compromiso de estar acá presentes en esta transmisión. Esta es la primera de una serie de transmisiones que como Círculos de Estudio del Pensamiento Socialista estamos realizando, y digamos que tienen como motivación y como objetivo principal tratar de presentar pues el contexto internacional en el cual nos encontramos, empezando por este tema central que es el tema del COVID-19, ¿no? Y la coyuntura a la cual nos enfrentamos en este proceso de crisis sanitaria. Eh, Nuevamente expresar mi saludo y digamos mi alegría por todos los que nos escuchan. Y digamos en esta primera sesión, en esta primera transmisión eh, de esta, de esta, de esta videollamada, estamos con el compañero Andy Reina. El compañero es miembro del colectivo Peruanos en Francia, es un compañero comprometido con las causas del pueblo, marxista, socialista, como corresponde, como debe ser, y, y con él vamos a hablar de la situación del pueblo francés ahorita en estos momentos de crisis, de crisis política, ¿no? Perdón, de crisis sanitaria en general, ¿no? De crisis económica y también, sí, de crisis política. Entonces, darle la palabra un poco a Andy para que se presente. Andy, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches por allá, ¿me escuchas? Hola César, muchas gracias por la invitación. La verdad es que muy feliz de empezar contigo estas transmisiones. Un saludo para toda la gente del Círculo de Estudios del Pensamiento Socialista. Estuvimos hace un año juntos por ahí en Marcos y en las calles de Lima. La verdad es que esta idea es muy buena. Creo que es necesario que podamos intercambiar ideas, intercambiar realidades y que podamos conocer un poco más de este mundo que nos permita luego analizar el nuestro, que es el Perú, que es mayormente lo que más nos interesa. Entonces, listo aquí para hablar un poco de esta crisis social, económica, sanitaria mundial y específicamente de la crisis en Francia, ¿no? Gracias Andy. En realidad esta es también una experiencia nueva para, para muchos de nosotros y me incluyo en ello. Entonces vamos aprendiendo también un poco sobre la marcha, ¿no? Digamos que esta reunión tiene algunos puntos de agenda que hemos consensuado entre el entrevistado y yo y que hemos considerado pertinentes para transmitir y para conversar. Y que, digamos, son los siguientes, ¿no? En primer lugar, un análisis contextual de Francia antes de la situación del COVID, cómo se ha encontrado el país antes de la expansión de la pandemia, cuál ha sido el contexto político, cuál ha sido el contexto social, porque digamos que el COVID ha venido a barrer y a desplazar todas las problemáticas, entonces es necesario también hacer un poco de memoria sobre cómo hemos estado antes de esta coyuntura. Y en segundo lugar, el segundo punto a tratar va a ser cómo es que se ha afrontado allá en donde estás el despliegue del coronavirus, ¿no? Cuáles son las medidas que se han tomado, cuáles son las consecuencias que han habido hasta el momento, cómo se está afrontando la crisis, ¿no? Y finalmente el tercer punto van a ser las perspectivas, ¿no? Las perspectivas, cómo se está viendo el futuro después del COVID-19, ¿no? Eh, en ese sentido, ya planteando la agenda, Andy, comencemos con el primer punto, ¿no? No sé si nos puedes comentar cómo ha estado Francia antes digamos, de esta coyuntura del coronavirus. Teníamos entendido nosotros que han habido una serie de luchas desde 2017 por lo menos, 2018. En ese sentido, es preciso también recordarlas, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco al respecto. Sí, a ver, creo que es bastante conocido, digamos, la crisis esta social que afronta Francia desde hace unos cuantos años con los conocidos Gilets jaunes, ¿no? Los chalecos amarillos fueron los que pusieron, digamos, la protesta callejera francesa en el mapa mundial, ¿no? Y estas protestas
venían por muchos motivos, muchísimos motivos, cuestiones económicas, la precariedad, la liberalización de la economía francesa cada vez se intensificaba más. Hay que recordar que dentro de la Unión Europea hay una voluntad de liberalizar cada vez más las economías y Francia es una de las economías que aún mantiene al Estado como uno de los actores importantes de la economía, ¿no? Entonces, este cambio de la economía francesa que empezó en 1980 más o menos, se va agudizando y va generando precariedad, ¿no? Para ponerte en contexto de cómo toma a Francia la pandemia, por ejemplo, traigo ahora mismo aquí unas declaraciones de un médico, de un director de un hospital que dijo, eh, antes de que empiece, digamos, a ser grande esta epidemia aquí en Francia, dijo, en un momento determinado, en un momento crítico, habrá que elegir a quién salvar, ¿no? Estamos hablando de un país que es la sexta economía mundial. No estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de un país con un gran poder económico, pero sin embargo estamos hablando de un país que en 1980 tenía 11 camas de hospital por cada habitante y hoy solo tiene 6. Hoy solo tiene 6. Cuando la población ha crecido, cuando eh, el país, digamos, sigue creciendo en su economía, sin embargo, los recursos para afrontar una pandemia se reducen. ¿Y eso por qué? Porque desde hace 40 años, más o menos, Francia dentro de esta vorágine neoliberal que se embarca el mundo a partir de las reformas de Thatcher, Reagan, y que se intensifican en los años 90. Te pongo un ejemplo otra vez con el asunto de las camas. En el año 2010 simplemente, Francia tenía 70.000 camas de hospital más que hoy, ¿no? ¿Y por qué se reduce? Por el alto costo, porque se toma en cuenta la salud, como toda la economía, como si fuese un negocio, ¿no? Y si es un negocio, tienes que buscar la rentabilidad, ¿no? Se trata al ciudadano como un cliente, y no como una persona usuaria de un servicio público, ¿no? Entonces, con esta manera de entender las cosas, es como tú puedes ir, digamos, minando un servicio social que te pudo haber rescatado a mucha gente. Mira, y eso está eh, bastante dentro de muchos de los personajes de la política francesa. Mira, te voy a poner un ejemplo, que es el director de una agencia regional de salud, de la región Grand Est, ¿no? Es, digamos, una de las regiones más golpeadas después de la Île-de-France, que es donde está la capital, París. Bueno, en medio de la crisis del coronavirus, ¿no? El día 8 de abril, declara que a pesar de esto, a pesar de que miles de franceses estaban muriendo, no había ninguna razón para detener la supresión de camas, ¿no? Entonces, estamos ante una cuestión que no nos dice mucho para el futuro, ¿no? Entonces, esa era la situación de Francia, un país, ya te digo, enmarcado en una crisis. Para darte otro ejemplo, para, digamos, callar a los Gilets jaunes en sus protestas, el presidente decidió hacer una concesión, entre comillas, pero lo que hizo fue para poder aumentar, digamos, la capacidad de gasto de los trabajadores, para poder aumentar su salario, se redujo unas cargas sociales y unos impuestos que no deberían pagar. Esa cantidad de dinero, que eran 2.500 millones de euros, estaban destinados a la seguridad social, ¿no? Entonces, se quitó por un lado a la seguridad social 2.500 millones para dárselo a los trabajadores, ¿no? Esa es la manera como se piensa, ¿no? Y bueno, hace un par de años también se eliminó el impuesto a la fortuna, ¿no? Que pues era también para financiar la seguridad.
tomando en cuenta un poco lo último que acabas de señalar, ¿no? Que me parece en realidad bastante importante, porque claro, en estos momentos de crisis económica en general, ¿no? De problemas de empleo, el gobierno toma medidas, ¿no? Pero las medidas que toma parchan por un lado y por otro lado se quiebran, ¿no? Entonces, cuando tú me señalas, por ejemplo, que para calmar las protestas de los chalecos amarillos se les libera, se les exonera de un impuesto que va a la seguridad social, esto en realidad es, bueno, consume ahora más, pero más adelante no te aseguro que puedas tener las condiciones necesarias para seguir consumiendo. Entonces, Exactamente. digamos que, claro, es interesante eso que planteas porque nos lleva un poco a pensar también hasta qué punto medidas reivindicativas dentro de un modelo que se mantiene como neoliberal pueden ser útiles, ¿no? Pueden ser adecuadas o pueden tener algún impacto significativo. Entonces, yo entiendo que, por ejemplo, tú me vienes comentando que a pesar de que Francia es uno de los países que mantiene efectivamente un gasto considerable en algunos derechos sociales, gastos, por ejemplo, en educación, gastos en alimentación, en subsidios de vivienda, en realidad bastante generosos, lo cierto es que ha venido o está en un proceso de liberalización. Para cerrar este punto y entrar un poco de lleno a partir de lo que me has comentado al tema del coronavirus, eh, ¿cómo, cómo, cómo se explica al interior de la misma dinámica de las clases sociales, la misma dinámica del movimiento popular, que haya habido este retorno a la derecha con Macron? Porque efectivamente hay un proceso de liberalización desde los ochentas, ¿no es cierto? Con la mano del señor Mitterrand, ¿no es cierto? Bueno, pero digamos que o sea, hay un giro hacia la derecha durante los 90 y principios de los 2000 y hay nuevamente un giro hacia la izquierda hacia finales de la primera década de los 2000 y principios de los 2010. Entonces, hoy nuevamente ha habido un retorno hacia la derecha y a una derecha que se encuentra fuera de la partidocracia, ¿no? Fuera de los republicanos y del Partido Socialista que se han alternado el poder. Entonces, ¿cómo podríamos también situarnos dentro de esta correlación de fuerzas políticas, ¿no? ¿Cómo se explica que hayan tantas protestas y haya habido un voto tan significativo hacia la derecha en las últimas elecciones, ¿no? Sin menospreciar lo que ha logrado la izquierda también. Sí, sí. Bueno, primero decir que en Francia, a pesar de toda la aura revolucionaria que envuelve este país, también hay que decir que si es el país de la revolución, es el país de la contrarrevolución, ¿no? Eh, si tomamos en cuenta el siglo XX, vemos que son los partidos de derecha los que más han gobernado, ¿no? Digamos que la derecha es, digamos, el régimen, ¿no? Que deja espacio a determinados momentos, sin duda alguna, el más largo de la época republicana última de Francia, que fue Mitterrand, que fue una persona supuestamente de izquierda, ¿no? Pero sin duda alguna, políticamente Francia se enmarca dentro de un, digamos, la derecha, una derecha moderada, ¿no? ¿Por qué se debilita el movimiento? Yo te digo un dato simplemente, es menos del 5% de los trabajadores están en sindicatos, ¿no? Eso puede explicar también la debilidad a la hora de enfrentar, digamos, la reducción de derechos, ¿no? Porque cada año sale una ley que destruye. Ahora mismo, antes del virus, de la pandemia, de que se desarrolle de esta manera, el gobierno estaba intentando modificar, digamos, el sistema de pensiones, la edad, alargarla, reducir las pensiones, porque, digamos, sigue una agenda y Macron sigue la agenda neoliberal a rajatabla digamos, es uno de los alumnos, los mejores alumnos de esta escuela, digamos, en el sentido de que solo tiene un afán, que es eso, lo de abrir el mercado al capital privado, abrir las empresas de derechos y de servicio público al capital privado. Entonces, dentro del movimiento de izquierda hay una gran debilidad. Digamos que la manera en cómo está concebida la sociedad hoy en día, en el que en las grandes ciudades
no se ha podido reducir, digamos, las horas de trabajo, son casi las mismas desde hace 70 años en Francia. Sin embargo, cada vez la gente vive más lejos de su lugar de trabajo, tiene que tener más trayectos, tiene poco tiempo para meterse dentro de lleno en la vida pública. Hay, digamos, alrededor una superestructura que te aleja de la realidad. Los medios de comunicación hoy en día no son medios de comunicación comunitarios, hoy son medios de comunicación que pertenecen a millonarios, a gente que muchas veces no han estado dentro del mundo del periodismo. Entonces, esos medios también generan una ideología, generan una manera de pensar. Entonces, como pasa en muchos de los países desarrollados y los emergentes, pues te encuentras con trabajadores defendiendo unas medidas que van en su contra, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las explicaciones que puede tener el hecho de que desde el año 2008, por ejemplo, el presupuesto de la salud de Francia se ha reducido en 8.000 millones, ¿no? Y este año, con respecto al anterior, se iba a reducir en 600 millones de euros, ¿no? Es decir, el ritmo continúa, sigue allí, y no hay, digamos, un gran movimiento que pueda impedirlo, ¿no? No hay, hasta ahora no lo hay. Ahora mismo, sin duda alguna, cuando el confinamiento termine, cuando las cosas puedan volver a la normalidad, que ya veremos cuándo, los Gilets jaunes están esperando para salir a la calle, ¿no? No están ahora mismo de espectadores porque no se puede jugar en la calle, digamos, pero yo creo que va a haber una respuesta, ¿no? Incluso muchas personas que se declaraban, digamos, seguidores de esta manera de entender un Estado como una empresa, pues han tenido que reaccionar, es decir, 20.000 muertos después, quizás se dan cuenta de que los servicios públicos no se pueden manejar con esto. Algunos lo han entendido, otros quizás no lo hayan entendido. Empezando un poco con la cifra que has dado, ¿no? De fallecidos, en Francia, que digamos se incrementa como en toda Europa día a día. Es curioso, ¿no? Es curioso que, digamos, los modelos europeos de salud han sido siempre vistos por los latinoamericanos como modelos desarrollados, como modelos Ujú. a imitar o a seguir. El presidente, nuestro presidente, ¿no es cierto? Siempre, para justificar nuestras mediocridades, dice, los países desarrollados también están sufriendo, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿cómo, cómo, cómo ha afrontado Francia el problema de la crisis, ¿no? Mostraste una noticia hace poco donde un funcionario público señalaba que no había necesidad de tomar ninguna medida al respecto, a pesar de que ya había una cantidad más o menos considerable de fallecidos, ¿no? Entonces esta política parece que ha sido reincidente en varios países, incluso acá en Estados Unidos. ¿Cómo nuevamente no ha abordado Francia el problema del coronavirus? ¿Qué medidas está tomando el gobierno? ¿Cómo se está comportando, ¿no? Sí, bueno, ya te digo, ahora mismo en Francia hay, digamos, muchas polémicas con respecto al manejo de, de la epidemia. Tenemos a la ministra que el día 23 de enero hace unas declaraciones, la ministra de Salud, que luego renunciará, hace unas declaraciones diciendo que el riesgo de que el virus llegue a Francia es mínimo y si llega, el riesgo de que se propague es también mínimo, ¿no? Es una imagen que está rondando por todas las redes sociales porque solo unas horas después se detectan los tres primeros casos de coronavirus en Europa, que se dan en Francia, que son tres turistas chinos, de los cuales dos son hospitalizados y uno muere el 14 de febrero, ¿no? Entonces, en ese momento en el que ya parecía que sí, que había una posibilidad de que llegase, el gobierno intenta, intenta ver, bueno, cuáles son las armas que tenemos. Y de pronto vemos que en el año 2010, por ejemplo, en Francia había un stock por ley, había un stock de máscaras, ¿no? En Francia tenía 1.000 millones de máscaras quirúrgicas, las máscaras simples,
y tenía 700 millones de las máscaras FFP2, ¿no? Las máscaras especiales, la que supuestamente tienen que llevar los médicos. Bueno, pues se dan cuenta de que en febrero del año 2020 solo le quedaban 100 millones de máscaras quirúrgicas y no había un stock estratégico para las máscaras FFP2, ¿no? Entonces, y si tienes solo 100 millones de máscaras y de acuerdo a lo que han dictado los especialistas aquí en Francia, que es necesario para el pico de la epidemia, 40 millones de máscaras semanales, pues no solo tienes para 2 días. Entonces, te estoy hablando de la sexta economía del mundo que solo tenía máscaras para 2 días. Y claro, entonces tú dices, bueno, una economía puede mandar a construir máscaras, mandar a hacer máscaras. Bueno, pues no, porque este proceso de liberalización también lo que hizo, de globalización, fue expulsar la industria, la manufactura, fuera de Europa, ¿no? En China. Todo está en China, todo está en Asia, todo está en África quizás. Entonces, en ese momento, el gobierno, ante la imposibilidad de conseguir máscaras rápido y ante la carrera que todos los países estaban, porque ya Italia había entrado en una crisis anterior, España estaba también con la epidemia mucho más adelantada. Entonces el ministro sale a la calle a decir, bueno, que la máscara no es necesaria, que en verdad la máscara no te va a ayudar a evitar que te contagies, ¿no? Esa fue la respuesta del Estado francés ante la falta de máscaras, ¿no? Y bueno, luego hemos visto en este caso de las máscaras que me parece muy, muy, muy elocuente para ver cómo se estaba manejando esto en el mundo internacional. Hemos visto robos, estafas, hemos visto cómo Estados Unidos, por ejemplo, en China, en un aeropuerto, al pie del avión, compra un paquete que estaba destinado para Francia, ¿no? Lo compra por más dinero, ¿no? Y así se han estado quitando, digamos, las máscaras. Francia se las quitaba a España, la República Checa se las quitaba a Italia, Estados Unidos se las quitaba a todo el mundo, ¿no? El gobierno francés hasta muy criticado por todo esto, por este desabastecimiento, por esta desindustrialización. Tenemos también el problema de los test, ¿no? Francia también está muy criticada porque no ha realizado muchos test, a diferencia de Alemania, por ejemplo, que son dos países que se pueden comparar, ¿no? Podemos comparar esas dos economías muy similares, cantidad de habitantes, y vemos que Alemania de test tiene más contagiados, mucho más contagiados que Francia, y tiene, digamos, la quinta parte de fallecidos, ¿no? Y quizás una de las maneras de explicar ese dato es el hecho de que en Alemania se han hecho muchos test, muchos test, y que en Francia no se han hecho. ¿Por qué no se han hecho en Francia? Porque tampoco se tiene eh, una gran farmacéutica, por ejemplo, pública, que pueda elaborar esos test. Tampoco se ha decidido desde el gobierno, en un momento en el que la sociedad lo necesita, por ejemplo, obligar a las farmacéuticas a que liberen, digamos, las patentes de estos compuestos que podrían ayudar a que muchas más pequeñas farmacéuticas puedan eh, fabricar estos test, ¿no? No se ha hecho porque, bueno, no se tiene una visión, digamos, del interés nacional, sino que la visión que se tiene es vamos a cuidar que los negocios vayan bien, vamos a esperar para el confinamiento. Te das cuenta de que mientras todo el mundo se encerraba, mientras todo el mundo entraba en crisis o había muchos muertos, pues muchas farmacéuticas pegaban el salto en la bolsa, ¿no? Con ganancias hasta del 1000%. Digamos que la reacción del gobierno ha sido bastante débil en este sentido. Sí, y digamos que si de algo nos sirven estas conversaciones, me parece que es justamente para comparar estos episodios que tú señalas, ¿no? Nuestro país tampoco pues produce, también tiene un déficit de infraestructura mucho peor incluso al francés, y no tiene forma de producir máquinas respiradoras, por ejemplo, ¿no? Y se ha puesto a producir recién sobre la marcha, ¿no? Y con recursos insuficientes. Y claro, Vizcarra lo presenta como un logro y como un avance. Miren lo que estamos haciendo, cuando en realidad es un síntoma de precariedad, ¿no? Lo que debería ir responderse es
¿qué pasa que no teníamos ¿por qué no teníamos los insumos y la infraestructura en el momento que se requirió, ¿no? Salíamos de 10 años de crecimiento sostenido, y digamos que no ha habido una mejora considerable del sistema de salud. El sistema de salud sigue siendo uno de los sistemas menos valorados en nuestro país. Eh, una cosa que llama mucho la atención y que tú señalas es justamente estas diferencias entre Alemania y Francia, ¿no? Que no solamente son, digamos, las dos economías, digamos, principales, sino que como dices tú, hay características sociodemográficas que permiten hermanar a estos países, ¿no? ¿Hasta qué punto entonces ha sido favorable para gobiernos como el francés permitir ese traslado de su industria lejos, ¿no? Y digamos, privarse de industrias, por lo menos en aspectos esenciales como son la salud. De hecho, que la descolocación, producto del neoliberalismo, la internacionalización de las empresas, producto producto del neoliberalismo, termina siendo, pues, termina revelándose como una mala estrategia, ¿no? Eh, sí, no sé qué Sí. opinión tienes. No, sí, sí. Digamos que la apuesta, todas estas situaciones, o sea, el hecho de que el ministro salga en marzo a decir solo tenemos 115 millones de máscaras, no se trata de que es un estado a priori, ¿no? De las cosas. No es que haya caído en un estado así del cielo y que, bueno, pues esto es lo que tienes, ¿no? No, todo es producto de decisiones políticas, ¿no? Sea, el resultado que tenemos aquí, como bien lo dices, es producto de una cadena de decisiones que han, digamos, convertido a Francia en un país bastante dependiente, ¿no? A pesar de todo el poder que tiene, y vemos cómo no es capaz, digamos, no es posible salir de la cuarentena sin máscara, ¿no? Entonces, si en Francia no hay todavía un plan de salida, es porque no hay máscaras, no las hay. Están llegando poco a poco por pequeñas cantidades, pero no por las cantidades necesarias. El tema de las máscaras quizás ha sido lo que más ha dibujado esta crisis, ¿no? Y cuando hablas lo de Alemania, la región esta del Gran Est, que te digo yo, que, es, que es una de las más golpeadas, el 22 de marzo ya tenía casi 300 muertos. La ciudad fronteriza alemana, fronteriza, cruzas el Rin y está la ciudad alemana, solo tenía 23, ¿no? Con la misma cantidad de contagiados. Entonces, Mm, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, es un sinfín de decisiones que revelan también que cuando pasan estas cosas, los estados-nación se quedan solos, ¿no? Los estados-nación se han quedado solos, las organizaciones internacionales no han sabido dirigir esta crisis, ¿no? La Unión Europea ha sido, la verdad, el papel de la Unión Europea en esta crisis ha sido verdaderamente triste, verdaderamente decepcionante. Me gustaría, me gustaría poner unas declaraciones del presidente del, del Consejo de Investigación de, de la Unión Europea, ¿no? Unas declaraciones. Mauro Ferrari renuncia a su puesto y declara, ya he visto suficiente, he perdido la fe en el sistema mismo. El presidente del Consejo Europeo de Investigación, Mauro Ferrari, renunció a su cargo extremadamente decepcionado por la respuesta europea a la pandemia provocada por él, ¿no? He perdido la fe en el sistema mismo. Estamos hablando de un científico reconocido, presidente del Consejo Europeo de Investigación. Eso revela el papel de la Unión Europea en este proceso, en esta pandemia, ¿no? Inexistente, al igual que los otros entes internacionales, ¿no? Entonces vemos como los capitanes, digamos, los generales de la globalización, de que todo debe regirse con una mirada global, todos debemos tener tratados de libre comercio, todo debe estar unido, cuando se trata de salvar vidas y de salvar vidas de los más débiles,
pues no hay esta unión, no existe, no hay mecanismos, ¿no? Hay mecanismos, sí, para que yo te venda mi petróleo y tú me vendas tus coches, ¿no? Pero no hay un mecanismo para salvarnos, ¿no? Para salvar vida humana. Y revela mucho para qué sirve la Unión Europea, por qué se fundó la Unión Europea, cuál es su función principal más allá de los pequeños, digamos, pequeñas migajas sociales que pueda tener, ¿no? Su función es mantener el mercado abierto para los países con mayor poder, ¿no? Que son Alemania y que podría ser Francia. Con relación a los costos ahorita de la expansión del coronavirus, ¿cómo se están asumiendo? ¿Quién los está asumiendo? ¿Hay algún compromiso de parte de la burguesía? ¿Cómo se está afrontando esta, digamos, porque finalmente hay recursos que hay que dar a la población, la gente necesita comer, entonces, ¿cómo se está afrontando esto, no? A nivel mundial hay una contracción, hay una reducción digamos, digamos, empresas que abiertamente están cerrando, ¿no es cierto? Y en ese sentido hay un incremento del desempleo. ¿Cómo se está viendo todos estos aspectos, todas esas consecuencias que está trayendo esta crisis, ¿no? ¿Quién nuevamente digamos, pagando los platos rotos? ¿Cómo se está manejando, digamos, a nivel general de sociedad los costos de esta crisis, ¿no? Bueno, quien está sosteniendo la crisis es el Estado, evidentemente, es decir, los trabajadores con sus hijos, ¿no? Es el Estado quien, por ejemplo, está pagando, digamos, el salario de 9 millones de trabajadores que han quedado en el paro, ¿no? Es decir, que las empresas les han dado de baja de manera temporal y es el Estado quien asume su salario, ¿no? Salario que no se le entrega al 100%, sino entre el 80 y el 90%. Es el Estado quien asume esa carga, ¿no? Es el dinero público quien va a asumir. Las empresas no. De hecho, para darte, aquí también se ha hecho lo de los préstamos, como en Perú, y hoy, por ejemplo, ya la FNAC, una empresa muy, muy grande, ha pedido el primer préstamo de 500 millones y garantizado evidentemente por el eh, aquí va a haber mucho, mucho de esto. Muchas de las empresas van a ir a por el dinero público, como siempre, porque la filosofía también que existe dentro del neoliberalismo es que los beneficios son privados, pero las pérdidas se socializan, ¿no? En este caso, estamos viendo también que a pesar de que Francia, hay que admitirlo, tiene muchas herramientas en el plano laboral para poder ayudar a trabajadores que pierden su trabajo, poder sostenerlos mínimamente, pero también se están viendo colas en algunos barrios, se están viendo que gente no tiene para comer, ¿no? Entonces, vemos que la precariedad cada vez avanza un poco más, a pesar de que a veces no se ve mucho, pero en muchos barrios se está viendo. Hemos asistido también al hecho de que quienes están sosteniendo, digamos, el país en este momento son las personas más, digamos, minusvaloradas, ¿no? Por ejemplo, son las cajeras de los supermercados, son los repartidores, son los agricultores, son las enfermeras, son estas personas que cuando todo está bien, digamos, no se les pone interés. Te digo una cosa, dentro de la OCDE, que son 32 países, el salario de los enfermeros franceses está en el puesto 28, es decir, eh, la media, la media del salario francés, digamos, eh, es mucho más alta que lo que puede ganar un enfermero, ¿sabes? El enfermero ni siquiera gana el 100% de lo que es la media, gana el 84% de la media a la hora de los salarios, ¿no? Entonces, también es una elección, ¿no? De tener un tipo de sociedad así y el Estado está asumiendo algo que la burguesía no va a asumir para nada, ¿no? No están poniendo de su parte, al contrario, están quejándose, están ya pidiendo mecanismos para salvarnos, mecanismos
para que nuestras empresas no quiebren, porque son las empresas las que van a resistir, digamos, la economía, o son los que van a salvar la economía, ¿no? Ya se ha anunciado que Francia tendrá un déficit de 7,6%, ¿no? Y la deuda ascenderá al 116% del PIB, ¿no? A fin de año. Entonces, la crisis, esta crisis sanitaria, también es una crisis económica, una crisis social, ¿no? Una crisis social. Y otra vez, quienes están pagando con sus vidas y con su dinero son, los, son los trabajadores, ¿no? El caso de las enfermeras, no solamente las enfermeras, sino eh, entiendo que también está, me señalas el tema de las cajeras, no sé si los trabajadores de limpieza también están trabajando, en nuestro país es así, Ujú. y efectivamente, ¿no? Nos llama a pensar mucho sobre esas tareas, porque cuando, por ejemplo, acá en Perú sale el tema de eh, solamente podrán trabajar quienes se desempeñan en ocupaciones esenciales o en labores esenciales, es un poco contradictorio, ¿no? Porque es una labor esencial, pero que tiene una remuneración bastante baja, ¿no? Ahí se ve el carácter un poco contradictorio y que Exacto. como tú dices, ¿no? Nos lleva a pensar el tipo de sociedad que queremos, porque digamos, si lo esencial es muy poco remunerado y lo inesencial es muy valorado, entonces Ujú. estamos en un problema. Marx Por señalaba, ¿no es supuesto. cierto?, que en el capitalismo la desvalorización del hombre crecía en relación, la valorización del hombre se encontraba en relación inversa a la valorización del mundo de las cosas, ¿no es cierto? Sí, Sin duda. efectivamente, esta crisis nos brinda un poco esa reflexión de Marx en los manuscritos, ¿no? Mientras más se valora el dinero, la rentabilidad, mucho menos se valoran trabajos que, digamos, son útiles, son muy útiles, pero que no son entre comillas rentables porque son de utilidades, digamos, son de bienestar público, de derechos, de, bueno, en general, ¿no? Eh, Exacto. Bienestar humano. En ese sentido, me parece que es muy aleccionador lo que señalas y también es un fenómeno internacional, ¿no? Y también es un fenómeno internacional la conducta de la burguesía, ¿no? A nivel mundial, quieren absorber el dinero del Estado, dinero de todo el pueblo y no poner un solo sol para solucionar el tema de la crisis. Eh, También ha señalado que la deuda, digamos, se va a incrementar. Ese es un dato muy interesante porque, digamos, eh, cuando la deuda se incrementa, yo asumo que hay un banquero que está prestando y que por lo tanto está haciendo negocio con el problema. Entonces, claro, yo recuerdo, por ejemplo, a la ministra de Economía que salía ayer, creo, o antes de ayer, no estoy seguro, de nuestro país, a decir, estamos tan bien reputados que nosotros solamente pedimos 100 y nos quieren prestar 800, ¿no? Y lo presentaba como un logro bueno, lo real es que hay un banquero o un grupo de banqueros atrás que están lucrando con la necesidad. En realidad deberíamos pedir 100 y no nos deberían cobrar ningún tipo de interés si es que hubiera esta solidaridad. Pero bueno, la conducta general de la burguesía es la que señalas, ¿no? Y bueno, una pregunta o una cuestión que me llamaba la atención y te pido que seas también un poco breve para pasar luego al último tema que es el tema de las perspectivas. ¿Cuánta capacidad tiene el Estado francés de resistir o seguir gastando dinero de las arcas públicas, ¿no? Porque es cierto que, a diferencia de nuestro país, un gobierno como el de Francia tiene mucho más dinero dentro de la cuenta, ¿no es cierto? Entonces se puede dar el lujo de pagar el salario de 9 millones de trabajadores, ¿no es cierto? Y a salarios europeos, entonces, bueno, no es poca cosa. Pero ¿es sostenible eso en el mediano plazo? ¿Cómo se está viendo? Bien. Eh, bueno, cuando decimos que el Estado paga el salario de estos trabajadores, eh, también tenemos que aclarar que el trabajador, cuando trabaja cada mes, se le va descontando una parte de su salario para una especie de seguro, ¿no? Entonces, digamos que es el propio trabajador el que se paga, el que ahorra en sus momentos buenos para pagarse en sus momentos críticos. Como te dije, a fin de año la deuda va a ascender al 116% del PIB, ¿no? Es mucho dinero.
Francia evidentemente tiene mucha capacidad y tiene mucha capacidad de crédito también, ¿no? Cualquier, digamos, ente internacional financiero estaría dispuesto a prestar dinero a Francia, ¿no? El problema será no necesariamente si va a encontrar dinero, que creo yo que lo va a encontrar, sino cómo se va a pagar, ¿no? Porque lo primero que hará el Estado es hacer recortes. ¿Y dónde va a recortar? En los servicios públicos, que es algo que se ha estado haciendo en Europa desde hace mucho tiempo, que se ajustó muchísimo, se implementó con mucha fuerza con la crisis del 2008, ¿no? Si recuerdan, y seguramente recuerda todo el mundo, se esquilmó a España, a Grecia, a Portugal, se les acribilló, se les obligó a recortar en todos los presupuestos sociales, ¿no? Entonces, creo que Francia sí tiene una capacidad, digamos, para aguantar unos cuantos meses sobre esto, pero el problema vendrá en el post, ¿no? Que es quiénes van a pagar esa deuda. Y que esta, que este tema de ya ver la perspectiva nos lleve al último punto de la conversación, ¿no? Varias consecuencias del coronavirus se están avisorando a nivel internacional, ¿no? Ya los sociólogos están lanzando sus elucubraciones, los economistas, cada quien en su campo, cada quien en su campo. Eh, lo cierto es que se vienen momentos duros. Tú mismo has dicho de que para pagar estos préstamos es necesario hacer programas de ajustes. Es la táctica de los gobiernos burgueses, ¿no? Siempre tratar de sacar y exprimirle mucho más al pueblo para pagar los intereses del capital financiero, ¿no? Eh, pero también hay otra perspectiva que es no menor y que es, por ejemplo, cómo va a encontrarse el panorama internacional. Tú mismo has señalado el fracaso de la Unión Europea. Yo entiendo que en otra transmisión, en otra conversación, podemos hablar un poquito más a detalle sobre el escenario internacional y europeo, pero ya hay algunas fracturas, no es poco las huellas que quedan cuando un país le roba a otro país una mercadería fundamental, otro país extorsiona, ¿no es cierto?, al resto de países, otro país pues con su dinero es capaz de comprar de ser un mejor postor. En ese sentido hay una hay una enemistad que se ha dejado ver con esta crisis y que muy probablemente sea aprovechado por sectores, no sé, de derecha o de ultraderecha, ¿no? Por otro lado está el tema del empleo, cómo se va a reactivar la economía, todo lo que viene después de este episodio trágico que estamos viviendo, ¿no? No sé si tú puedes brindarnos algunas opiniones, ¿no? Sobre las perspectivas que se abren tanto en el terreno de los derechos sociales, las reivindicaciones, el dinero en la mano, la vida, como en el terreno político, ¿no? Los partidos, el escenario internacional, la geopolítica. Sí, mm, mira, me viene a la mente ahora mismo un discurso que dio Nicolas Sarkozy en la época presidente en Francia, en 2008, en 2009 fue el discurso, cuando, cuando pasó la crisis esta de la subprime en Estados Unidos, que tocó mucho también en Europa, ¿no? Esta crisis que fue bastante dura, ¿no? Sarkozy habló de una refundación del sistema, de una refundación del capitalismo, de que lo financiero ya no iba a reinar sobre la economía, de que todo iba a cambiar después, vamos a esperar que esto pase y verán. Y no cambió nada, ¿no? Al contrario, ahora vemos fondos de inversión que son ya más grandes que las multinacionales, ¿no? O sea, la financiarización de la economía se agudiza más, ¿no? Macron hace poco también salió a dar un discurso fundador, lo llamaba la prensa aquí, un discurso en el que hacía una especie de mea culpa diciendo sí, nos hemos equivocado, pero vamos a cambiar, sí, vamos a reactivar el hospital francés, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero evidentemente eh, no es muy creíble. No es muy creíble porque la historia nos dice que personajes como él no tienen esa capacidad para, primero para cambiarse a sí mismo y luego para cambiar.
el sistema económico en Francia, que la burguesía es bastante fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué se viene? Lo que se puede venir, por ejemplo, es una sociedad mucho más vigilada. Ahora mismo se escuchan voces cada vez más de acuerdo, digamos, digamos, una vigilancia mucho mayor al estilo China, reconocimiento facial en la calle, sistema de puntos. Se está hablando de eso y hay mucho miedo, ¿no? Porque también se han dado cuenta de que, por ejemplo, en esta sociedad, ¿no? En este occidente, ¿no? Europa, Estados Unidos, en donde supuestamente el valor más grande es la libertad, ¿no? Supuestamente, pues simplemente un decreto ha bastado para meter en su casa a todo el mundo, ¿no? Ha bastado y los tienes ahí en su casa y los tienes desde su ventana insultando al que sale a la calle, porque bueno, a lo mejor el que sale a la calle vive en 13 metros cuadrados, ¿no? Con sus hijos incluso, ¿no? O tomando fotos o llamando a la policía o saliendo a la ventana a aplaudir, porque se ha puesto muy de moda eso de salir a las 8 de la noche a aplaudir, ¿no? Pero es Y ves mundial que eso. sí, y ves que en los barrios que votan a la derecha, que hacen los recortes en el sector salud, que son los que no le quieren subir el salario a los enfermeros, pues tú sigues votando a ellos, pero sales a la calle a aplaudir porque te sientes bien moralmente, ¿no? Entonces, la sociedad francesa puede cambiar en ese sentido porque creo que los políticos han visto que ese afán de libertad no era tan fuerte, no era tan grande, ¿no? Y que se dan cuenta de que quizás hay otro tipo de cuestiones que son mucho más importantes en ese aspecto, como por ejemplo la salud y la vida misma, ¿no? En cuanto al mundo laboral, ¿no? Yo creo que los cambios o, digamos las reformas que tenía el gobierno antes de la pandemia las va a querer seguir implantando, va a querer seguir dando vueltas a la tuerca, ¿no? Porque digamos está en su agenda y porque esto no lo va a cambiar, no lo va a cambiar porque no hemos visto ninguna señal. Las clínicas privadas lanzaron en marzo, dijeron, nosotros estamos vacíos, por favor pueden utilizarnos. El gobierno no las ha utilizado, no ha nacionalizado ninguna clínica privada, a pesar de que le hacía falta, a pesar de que se ha llevado enfermos a Alemania, a pesar de que se ha llevado enfermos a Suiza, a pesar de que se ha llevado enfermos a la República Checa. No ha utilizado eso, no hay una voluntad para hacer eso. ¿Por qué en lugar de pedir préstamos, por qué no reactivar, como había hace unos años, el impuesto a la fortuna? ¿No? ¿Por qué no reactivarlo? No, no está dentro del programa. Entonces no se ve que existe una voluntad de cambiar esta situación, ¿no? En cuanto a la Unión Europea, bien dices tú que va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil que el presidente español, por ejemplo, vaya a una reunión en donde esté el presidente holandés y quiero recordar aquí que el presidente holandés dijo que, pues bueno, la crisis sanitaria en Italia, en España, era bueno por el carácter que tienen ellos, ¿no? Súper condescendiente, que a lo mejor le tienen mucho cariño a los mayores y bueno, no son muy pragmáticos, ¿no? Diciéndote, bueno, pues los viejos españoles que se mueran tampoco son muy importantes, ¿no? Este tipo de situaciones van a generar ahí un poco de fricción, ¿no? Pero hay que recordar que quienes de verdad mandan en España, en Italia, son las burguesías, ¿no? Las que van a obligar a sentarse, a comerse esos sapos a los dirigentes y a sentarse y a pactar nuevamente, ¿no? Con los otros países, ¿no? La Unión Europea, sin duda alguna, ha recibido un golpe muy grande, la desconfianza de la gente es grande. Creo yo que se va a intentar minimizar esa vergüenza que ha pasado, ¿no? Pero no creo yo, al menos no me parece que esté o que haya mucha fuerza como para reformar la Unión Europea, ¿no? O como para que los países decidan romper de manera unilateral, ¿no? Como lo ha hecho Inglaterra, que ellos tienen sus características sus razones para hacerlo, ¿no? Pero evidentemente la Unión Europea es una herramienta que favorece mucho a economías como la francesa y la alemana, porque abre los mercados de las otras pequeñas economías y se las come, ¿no?
y lo que tiene luego, pues tiene España para ir a la playa, tiene Italia para ir a la playa, Croacia, pero sin embargo los coches que se venden allí, pues son los hechos en las grandes países industriales, ¿no? Entonces, el futuro, aunque con esta crisis, aunque cada vez que hay una crisis, podamos pensar que podemos cambiar esto, sin embargo, a veces es muy difícil, ¿no? ¿Dónde queda la esperanza? Pues queda la esperanza en que los Gilets jaunes, que ahora mismo están, digamos, descansando tranquilos, pues retomen otra vez las calles con fuerza. Va a ser difícil porque la salida del confinamiento no va a ser instantánea, inmediata, ¿no? Pero queda eso. Queda como tarea pendiente también, creo yo, para las fuerzas de cambio francesas el preocuparse de llevar su mensaje de una manera más efectiva, ¿no? No hay un medio de comunicación en Francia grande, masivo, ¿no? Que llegue a las mayorías, ¿no? Hay pequeños medios de pago, pequeñas cuentas en Twitter, ¿no? Y eso no ayuda a despertar, ¿no? Y cuando tú estás en la calle, cuando tú te chocas con la gente normal, entre comillas, ¿no? Como nosotros trabajadores, y ves gente con una situación económica, social, a veces precaria, pero con una manera de pensar, con una ideología que no está acorde con su situación, es que de la superestructura de los medios es muy fuerte, ¿no? Entonces, para romper eso, si bien es cierto que muchas veces una situación como esta, material, real, ¿no? Táctil, que tú tocas y ves que pues el peligro está ahí, ¿no? Puede hacerte cambiar, pero si no insistimos en ello, si no insistimos en este cambio, es muy difícil, ¿no? Eh, varias cosas, ¿no? La primera, muy interesante, que es el hecho digamos, digamos, debilidad de la sociedad civil francesa frente a la autoridad, a la policía, ¿no? No es un fenómeno únicamente peruano, porque acá, digamos, también la gente salía a las ventanas y aplaudía para felicitar a los militares que salían, ¿no? Entiendo que allá sucede lo mismo, insultan a los que salen, ¿no es cierto? Y yo recuerdo una frase de Mariátegui, no recuerdo en cuál texto, donde hablaba a propósito de la inteligencia, entre comillas, ¿no? Y de su gusto de verse dominada por la fuerza, ¿no? Que finalmente decía, gracias, finalmente decía Mariátegui, a la inteligencia le gusta, a propósito del ascenso del fascismo, ¿no? A la inteligencia le gusta verse sometida por la fuerza, ¿no es cierto? Y lo que sucede no solamente en Francia, sino a nivel general, ha sido este sometimiento de la inteligencia por la fuerza, o de la sociedad civil, o de la cultura, por lo más sencillo, por lo más, digamos, lo más retrógrado de la sociedad, que es justamente el poder coercitivo del Estado, ¿no? Si hay algo primigenio dentro de las organizaciones sociales es justamente la organización militar, ¿no? El ejercicio de la fuerza y de la violencia. Finalmente lo que sucede a nivel internacional, entiendo, es justamente este control de la población por un poder mayor, ¿no? Que los coerciona, ¿no? Es como si los avances mismos del liberalismo hubieran retrocedido, ¿no? Eh, bueno, un poco para cerrar, me gustaría, antes de que, o digamos ahora mismo que vas a dar unas palabras finales, hay un comentario en la transmisión que estamos haciendo, una pregunta sobre si hay una posición como movimiento de los chalecos amarillos, ¿no? Si han tomado una posición orgánica. Yo entiendo que los chalecos amarillos son un movimiento más bien espontáneo. No sé si han desarrollado algún tipo de organicidad, digamos, estratégica, o hay algún tipo de afinidad ideológica o de unidad ideológica. Pero yo te pediría, brevemente y antes de terminar, si podrías absolver esta pregunta, y también si podrías señalarnos si la izquierda ha planteado un programa allá en Francia para afrontar la crisis. Yo te haría esa última pregunta para cerrar esta conversación. Bien,
Bueno, el movimiento de los chalecos amarillos es un movimiento, como lo has dicho, no muy orgánico, ¿no? Es un movimiento que se caracteriza por la horizontalidad, ¿no? Que va dentro del espíritu y de la espontaneidad, ¿no? Han habido muchos intentos de organicidad, ¿no? Pero no llegan a hacer de este movimiento un movimiento que tenga una agenda bastante clara y que sus acciones sean dirigidas por esa agenda, ¿no? Que sí tiene agenda, pero es una agenda bastante generalista, ¿no? General, luchamos por esto, luchamos por esto, ¿no? Entonces, ahora mismo no hay ninguna acción política de los chalecos, ¿no? No hay ninguna acción porque los chalecos amarillos, su fortaleza era la reunión, la convergencia en la calle entre ellos, ¿no? Todos en sus casas eh, ha reducido este movimiento. ¿Por qué? Porque el origen de los chalecos amarillos, o sea, la gente, la demografía de este movimiento, es la clase trabajadora, muchas de ellas pues todavía están trabajando, son los que más riesgo están corriendo, están tomando, u otros están en el paro y en casa cuidando de los niños, ¿no? Es muy difícil que se organicen sin la conexión, digamos, de la calle. Entonces no hay ahora mismo una respuesta como organización. Hay muchas respuestas, cada uno, pues mayormente aquí en Francia lo que se ha estado haciendo es la crítica de los movimientos del gobierno, ¿no? O sea, desvelar cómo el Estado francés ha sido desmembrado, ha sido desfalcado, ¿no? Por estas reformas. La izquierda, sin duda alguna, ha estado actuando en esa dirección, ¿no? En esa dirección, mostrando las falencias de este sistema, mostrando cómo no se puede seguir con este tipo de organización, que esta manera de organizar la sociedad no es viable, o al menos no es viable para las mayorías, ¿no? Porque genera crisis tras crisis y nos va costando la vida. Entonces, esa es la postura de la izquierda, una izquierda bastante dividida también, ¿no? Una izquierda debilitada, un partido socialista que en las últimas elecciones solo hizo un 6%, ¿no? El peor resultado histórico del Partido Socialista. Y aquí, por ejemplo, se llama extrema izquierda, digamos, a los partidos que están, digamos, a la izquierda de el centro liberal, ¿no? Se le llama extrema izquierda, que es la France Insoumise con Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Él ha estado presente, sin duda alguna, también en las redes sociales para denunciar, para denunciar, digamos, la actuación del gobierno, las mentiras del gobierno, cómo el gobierno ha ido mintiendo cada vez que tenía que tapar un error, ¿no? Pero aún no se ha elaborado, digamos, un plan de salida. Todavía la izquierda no se ha manifestado y no ha dicho, después de esto tenemos que hacer esto, ¿no? No hay todavía un plan, una agenda. Compañero, muchas gracias por la participación, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Esperamos de todas maneras que sigan estas conversaciones a medida que avance la coyuntura y hayan nuevas medidas. De hecho, que se va a hacer urgente seguir con estas transmisiones. Desde ya, la invitación a que nos acompañes la próxima semana a seguir abordando temas. Muy probablemente toquemos temas mucho más concretos de la realidad europea, de los problemas que han pasado en España, en Italia, y si fuera posible, pues ese también contar con tu opinión, con tu reflexión sería para nosotros muy gratificante, ¿no? Eh, antes de, antes de cerrar, no sé si nos puedes contar un poquito y ya aprovechar también para dar tus palabras finales en esa intervención, contarnos un poquito las imágenes que están atrás de tu pantalla. En la transmisión, los que están sintonizando pueden ver unas imágenes que cambian constantemente. No sé si nos puedes comentar un poco y aprovecho también para que puedas despedirte en esta última intervención, ¿no? Gracias, compañero. Y bueno, gracias César. Gracias por darme la oportunidad de comentar un poco estas imágenes. Son imágenes de la Comuna de París, ¿no? Uno de los intentos revolucionarios por cambiar esta manera de organizar la sociedad, ¿no? La Comuna de París que llegó
que llegó a tomar el poder en Francia, en París, en plena guerra, Francia y Alemania, ¿no? Y que esos dos países en guerra se unieron para vencer a la Comuna de París, para dejar claro que la nacionalidad no es tan importante, sino la clase social, ¿no? Los prusianos en guerra con los franceses dijeron, bueno, pues ahora somos amigos para vencer a, al pueblo, ¿no? Y los acribillaron y vemos muchas imágenes dolorosas, muchas veces, fueron acribillados. No hubo también ningún juicio, no hubo nada, fue de acribillarlos a todos porque así actúa, ¿no? Así actuaba ese liberalismo feroz de esa época del siglo XIX, ¿no? Y bueno, son imágenes que no debemos olvidar, fusilamientos y así sigue, ¿no? Unas palabras finales, pues sí, creo que primero agradecerte por la invitación, por participar. Yo encantado de seguir participando, de que podamos darle una continuidad, digamos, a esta emisión. Un saludo a toda la gente que ha seguido, que nos seguirá luego con ahí, a los que comentan y tal. Seguramente les responderemos a cualquier pregunta que se haga post vídeo. Y bueno, a la gente a invitarla a la reflexión, ¿no? Invitarla a la reflexión, a ver en qué sociedad estamos viviendo, ¿no? Esta sociedad de consumo, cómo de pronto se ha parado el consumo, hemos visto respirar un poco el planeta Tierra y claro, hay que salvar la Tierra, también salvemos al ser humano, ¿no? Hay que salvarlos a los dos, no solo a la Tierra, porque somos parte de ella y debemos salvarnos también. Eh, a que sea una reflexión sobre estas situaciones, a que se analice bien cómo en momentos de crisis, en momentos graves, quienes ponen el pecho, quienes responden, pues al final es la colectividad, ¿no? Y son los más desvalidos, son los que al final pagan con su vida y son los que sostienen la sociedad con su trabajo, ¿no? Y digamos que las grandes fortunas lo único que están intentando es como evadir la cárcel, ¿no? Esa sería también una recomendación a todo el mundo que lo piense, que intente ver cómo este modelo no funciona incluso para un país con unos recursos infinitamente superiores a los del Perú, ¿no? Este país tiene unos recursos increíblemente grandes, pero que organizados de esta manera no le alcanzan ni siquiera para comprar máscaras quirúrgicas, ¿no? Esa es, digamos, la lección de esto. Y bueno, nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias Andy, gracias por tu participación, gracias a todos por la sintonía. Ya están sonando las bocinas de la policía que está corriendo gente, gente que está trabajando, que está vendiendo productos, porque es la forma que la gente ha sido, digamos, la forma como se gana el dinero. Hace poco ha pasado una persona acá ofreciendo sus productos, ya los están corriendo a todos, así que bueno, a reforzar el compromiso siempre, compañeros, compañeras, no hay que sumarnos a estos discursos liberales que hacen que respaldemos esta coerción, esta violencia que hay contra la clase trabajadora, ¿no? El compañero ya nos ha mostrado en su intervención que de la misma manera como acá se aplaude la coerción y y no se comprende al hermano, al compatriota o al vecino que tiene que trabajar y que tiene que de alguna manera solventar su vida, ¿no es cierto? Así como allá pasa acá, porque digamos la precarización y la miseria con las diferencias que puedan haber en todos los países, digamos son una condición necesaria del sistema capitalista, ¿no? No hay sistema capitalista justo, siempre existe miseria, siempre existe explotación y siempre van a haber desfavorecidos, miserables, a propósito de Francia, miserables, ¿no es cierto? Exacto. Que estén siempre pagando los platos rotos de los caprichos de la burguesía, ¿no? Andy, muchas gracias, gracias a todos por la sintonía y bueno, hasta la victoria siempre. Venceremos. Venceremos, compañero.